porque vivir más años no es sinónimo y no implica mayor calidad de vida. Entonces hay que prestarle atención porque la longevidad es uno de los fenómenos sociales demográficos más importantes del siglo XXI, porque constituye uno de los mayores logros de desarrollo humano actualmente, porque la psicología social observa con detenimiento el aumento sostenido de la esperanza de vida de su población, porque está impactando las estructuras de la sociedad y eso nos está obligando a repensar nuestro paradigma, porque hay que analizar la longevidad desde otras dimensiones no biológicas, como se estaba haciendo tradicionalmente, que están relacionadas con las construcciones culturales, con la dinámica grupales, con los estereotipos y estructuras sociales y muchas otras más. Estamos ahora conversando con el doctor Miguel Ángel Cañizales, es presidente de la think tank panameña Trinca Panamá. Nos acompaña cada martes para abordar temas interesantes desde la perspectiva multisectorial que conforma este tanque de pensamiento con distintos pensadores de distintas áreas cuyo único propósito es presentar ideas para mejorar nuestro país. Buenas tardes, doctor Cañizales. Bienvenido nuevamente. Buenas tardes, Mariel. Muchas gracias por el espacio siempre a Trinca. Como hemos dicho en todas las sesiones, Trinca se caracteriza por ser un grupo de profesionales políticos de tendencia de izquierda, derecha, medio. Lo que buscamos es consensos para poder aportar al país algunas alternativas de solución para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La semana pasada, doctor Cañizales, estuvimos hablando acerca de psicología organizacional. Hoy vamos a hacer un giro de 180 grados para tocar otro tema igualmente importante y es el envejecimiento poblacional, pero usted lo presenta desde la psicología social. ¿Cómo esto nos afecta con proyecciones que proyectan a un país que va envejeciendo? Es correcto, fíjense, nosotros tuvimos hace 2 semanas una sesión de Trinca con ustedes en la radio sobre el envejecimiento, por eso quisimos hacer hoy una visión más del punto de vista de la psicología social. A mí me gustaría actualizar un poco los términos que se están utilizando hoy en día, porque hoy día el término correcto es hablar de personas mayores y en segundo lugar están los adultos mayores, que era hasta hace poco como se les denominaba. Entonces hay mucha caracterización de cómo se le debe llamar a las personas cuando llegan a cierto grado de edad, más de 60 años. También está el término de longevidad, que es importante que lo tengamos claro y su diferencia, porque eso se refiere más bien a la capacidad de los seres humanos de vivir muchos años, especialmente más allá del promedio de la vida de la población. En términos simples se refiere a una duración prolongada en la vida y eso está relacionado con la demografía. En la parte social, la longevidad describe el aumento de las personas en la esperanza de vida debido a que tienen mejoras en salud, nutrición, educación, tecnología, etc. Los estudios poblacionales están determinando que la longevidad se entiende como la extensión de vida humana y el aumento de números. Y está relacionado con 2 conceptos. Uno que es la esperanza de vida, que es el promedio de años que vive la población, y el otro tiene que ver con la longevidad, que es la capacidad de vivir hasta edades más avanzadas, como es el caso de Panamá. Tiene una esperanza de vida muy grande y están entre las mejores que tenemos nosotros en la región. Y el ejemplo práctico sería que esa esperanza, por ejemplo, alguien que tenga 80 años tiene muchas más probabilidades de morir, pero debido a la calidad de vida que se tiene y a los adelantos médicos y nutricionales, cada día estamos durando más en el mundo y en el universo. Panamá ya pasó por una etapa que está pasando los países asiáticos, Europa, que ellos sí ya tienen ese problema de envejecimiento poblacional. Nosotros lo vamos a tener y que ahora vamos a hablar un poco más de eso. Seguramente, y también surgen algunas cuestiones que me vienen a la mente. Una de ellas tiene que ver con el aspecto de que al vivir más, lo cual es muy positivo, por cierto, también hay planteamientos que a nivel social deberíamos empezar a hacernos. Entre ellos está justamente el acceso a servicios médicos. Sabemos que entre más edad es mucho más común ir al médico que cuando se está más joven. También hablamos un poco del tema de las actividades incluso recreativas. Hablemos un poco también del tema económico, cómo esto también de alguna manera se compagina, porque se necesita incentivar
otro tipo de economía para poblaciones que superan ya los 60, 70 años. También los espacios de convergencia. O sea, no es una cuestión menor, doctor Cañizales, porque la persona que está joven regularmente está envuelta en actividades muy distintas a una persona que está en los 70, 80 años. Pero no significa que no se puedan crear, y se lo cuento muy particularmente en el deporte, porque creo que usted también conoce bastante bien a la doctora Edilia Camargo, que es un gran ícono del deporte panameño, quien... Forma parte de Trinca también. Imagínense, y forma parte de Trinca. Superando los 80 años, ha corrido y ganado maratones. O sea, aquí hay una cuestión que hay que conversar más ampliamente y no quedarnos con la idea de que ya la jubilación es donde termina la fase productiva de las personas, y más, como usted lo decía, teniendo acceso a facilidades médicas y con una mayor esperanza de vida. Sí, esto que usted dice es muy importante, señor periodista, porque vivir más años no es sinónimo y no implica mayor calidad de vida. Entonces hay que prestarle atención, porque la longevidad es uno de los fenómenos sociales demográficos más importantes del siglo XXI, porque constituye uno de los mayores logros de desarrollo humano actualmente, porque la psicología social observa con detenimiento el aumento sostenido de la esperanza de vida de su población, porque está impactando las estructuras de la sociedad, y eso nos está obligando a repensar nuestros paradigmas, porque hay que analizar la longevidad desde otras dimensiones no biológicas, como se estaba haciendo tradicionalmente, que están relacionadas con las construcciones culturales, con las dinámicas grupales, con los estereotipos y estructuras sociales, y muchas otras más. Aquí el fenómeno es social, con influencia demográfica de carácter global. Ese es el problema que estamos viviendo actualmente, porque se analiza como una categoría socialmente construida por la sociedad, y la idea no solo es un dato cronológico, es una etiqueta cargada de significados culturales. Por eso es importante entender que a nivel internacional el envejecimiento poblacional avanza con rapidez, según la Organización Mundial de la Salud en el año 22 lo determinó. Nosotros tuvimos un premio mundial de demografía de población, que es panameña, que todos sabemos a quién nos referimos. Entonces, en su momento, hoy día se sabe que en el año 2015 y en el año 2050 va a haber un cambio de la estructura social. Las personas mayores de 60 años casi van a duplicar el 12%, es decir, va a ser el 22% de la población mundial. Eso quiere decir que para el 2030, de 1 de cada 6 personas en el mundo tendrán más de 60 años. ¿Usted sabe lo que eso significa? Eso cambia el concepto de universidad, eso cambia el concepto de la salud, porque vamos a tener que reinventar otras posiciones, porque ya se inicia una transición demográfica en América Latina y el Caribe que se está haciendo acelerada, y eso se debe a que estamos transitando por un periodo que fue alcanzado en Europa y en Asia hace un tiempo atrás. Por ejemplo, yo escuchaba que usted preguntaba sobre el bono demográfico. La juventud, todavía tenemos juventud, pero eso no nos va a durar toda la vida. Los efectos psicosociales se están demostrando en Panamá, según las investigaciones que ha hecho el INEC en el año 23. La esperanza de vida ha ido aumentando progresivamente, está superando los 79 años. La población de 60 años y más representa alrededor del 14% y sigue creciendo. Se estima que en la década de 2050 podría representar el 25% de la población. Eso quiere decir que, a pesar que refleja un logro en salud pública, porque estamos viviendo cada vez más, no significa que estamos viviendo con mayor calidad de vida. Constituye un gran desafío por la seguridad social y la empleabilidad, porque cada día vamos a tener más problemas de acceso a la seguridad social, pero sin embargo la gente sigue durando cada vez más vida, porque el envejecimiento poblacional tiene un impacto desde la psicología social, tiene un efecto en lo que se conoce, lo que es la identidad social. Eso está influenciado por la pertenencia a grupos sociales. Cuando una sociedad se asocia a la vejez, ¿con qué lo asocia usted? Con el deterioro, con la dependencia, con la pérdida de productividad, porque las personas mayores están interiorizando estos conceptos negativos de su propio comportamiento, y eso tiene implicaciones psicológicas que tenemos que considerar, y tenemos que cambiar esa perspectiva, porque esto disminuye la autoestima, aumenta el riesgo de padecer depresión y ansiedad y hasta suicidio.
reduce la autoeficacia, produce aislamiento social. El aislamiento social es el primer paso a la muerte de un adulto mayor o una persona adulta. Puede ocasionar otro trastorno de salud mental, porque los cambios sociales son derivados de una estructura poblacional envejecida que puede afectar el bienestar de las personas mayores. Por eso es importante prestarle atención a estos indicadores que le estoy mencionando, querido periodista. Mire, usted lo ha dicho desde una perspectiva que también involucra la parte económica, que es uno de los factores más importantes dentro de la discusión. Pero, a ver, hablemos un poco también justamente de la integración social, porque algo que usted acaba de mencionar fue el sentido de pertenencia a grupos, sobre todo desde la perspectiva de grupos etarios. Y una de las cosas que se ha venido diciendo desde hace algún tiempo es que las personas que llegan a cierta edad y se jubilan y no abandonan sus puestos de trabajo, están quitándole la oportunidad a los más jóvenes. Ahora, esto es una premisa que parece correcta para algunos, pero si lo vemos bien, hay personas que perfectamente a los 65, 70 años todavía están completamente condicionadas y muy, muy aptas para ejecutar, incluso entienden y pasan por el proceso de la transformación digital. Y aquí hay un tema que yo no sé si es que no se ha querido tratar pero que hay que ponerlo sobre la mesa y hablar sobre esta situación, y más con las perspectivas que usted está mostrando, en donde la población mundial va a duplicar su rango o promedio de edad. O sea, son implicaciones súper importantes, porque aquí, si no lo definimos desde ahora con políticas públicas claras, por un lado, pero también en cómo nosotros entendemos y empezamos a comprender esta nueva realidad donde convergen casi que en igualdad de proporciones edades más avanzadas con las más jóvenes, y que éstas puedan compenetrarse, porque no sé si en la historia, yo creo que no, porque en la historia no ha habido, digamos, tal correlación, y más por lo que usted ha mencionado de que hemos venido aumentando nuestra esperanza de vida. Eso deja a un grupo bastante mayor junto con gente bastante joven que históricamente no han como coexistido. Y otro aspecto que también me llama la atención es lo que usted decía sobre que solemos asociar a las poblaciones más mayores con dependencia, como personas que han quedado desfasadas, y siguen siendo personas, y muchas de esas, como lo acabo de decir, no necesariamente se han quedado atrás en el cambio, lo han adoptado. Pero aquí toca como que esa interacción y empezar a ver cómo socialmente creamos esa cohesión. Sí, mire, esto que usted menciona es muy importante, porque hoy día se le conoce como el edadismo. Creo que usted ya ha oído hablar de ese concepto, que describe la discriminación por edad. No solo afecta a las relaciones de las personas mayores, fíjense, la discusión se centra en la percepción que se tiene sobre sí mismo, es decir, el autoconcepto, pero eso va en repercusión de lo que la sociedad nos está formando. Otra dimensión psicosocial es el envejecimiento poblacional, que es lo que yo estoy tratando de explicar. Impacta no solamente la convivencia intergeneracional, modifica la estructura etaria de la sociedad, es decir, ya vamos a tener personas con edades muy avanzadas. Entonces eso genera algunas dificultades porque aumenta a las personas longevas en la sociedad. Su retención es simbólica entre generaciones, lo que usted acaba de decir, las personas adultas mayores están trabajando y los jóvenes necesitan. Esto no debe suceder, no podemos poner a pelear a dos actores principales de la sociedad. Lo que necesitamos es hacer políticas públicas que beneficien a ambos. Su retención es simbólica porque los recursos son percibidos como limitados. Entonces se establece la necesidad de redefinir los roles. Debe ser visto como un área de oportunidad, claro, no como una percepción negativa, porque existe un mayor intercambio intergeneracional, como lo ha hecho Japón, como lo han hecho algunos países de Europa. Alemania está recibiendo a todos los jóvenes de Europa, de España, y le están pagando muy bien a lo que se van a trabajar allá. Han flexibilizado su concepto de migratorio para darle oportunidad a la juventud. Nosotros aquí en Panamá, yo no he visto una política pública que hemos definido en cuanto a la juventud y en cuanto a los adultos mayores. Esta transmisión de capital cultural
generan algunas dificultades. Aquí lo interesante es tener una visión etnopsicológica. ¿Qué significa una visión etnopsicológica? ¿Cómo la sociedad percibe si somos carga financiera a los adultos mayores o si somos un recurso social disponible para ser más productivos, como lo hacen en Japón y lo hacen en otros países? Los docentes jubilados regresan gratuitamente a trabajar, no solo a las escuelas, también lo hacen en las empresas privadas, y eso genera un valor, aumenta el sentido de pertenencia, y eso le permite sentirse mejor, porque la dimensión psicosocial, fíjense, de la participación social es uno de los efectos más importantes en el envejecimiento poblacional, porque está una interrelación cognitiva entre el rendimiento del trabajo y la transformación del concepto de productividad. El hecho de ser adulto mayor no significa que va a tener menos productividad. Eso va a depender lógicamente si trabaja en la construcción, porque vivimos en una sociedad altamente orientada al rendimiento económico. La jubilación se convierte en un proceso de exclusión simbólica que causa secuelas en la sociedad y afecta el pensamiento, la parte cognitiva, el sentido de pertenencia. Fíjense, el aislamiento social es el primer paso para la muerte. Y un adulto mayor, cuando llega a esa etapa, es la sociedad que lo está discriminando. Cuando las personas mayores pierden espacio de participación social, se convierten en invisibles y los medios de comunicación no lo toman en cuenta o no son considerados en la toma de decisión. Incrementa el riesgo de aislamiento y deterioro emocional. Como usted puede ver, hay toda una serie de problemas psicológicos, sociales, dentro de la estructura social. Wow, y digo, solo basta con abrir redes sociales. La mayoría de los reels están hechos por personas que están entre sus adolescencia, 20s, algunos en los 30s, que son principalmente creadores de contenido. Y es lo que la gente consume al final, y sistémicamente y simbólicamente ya ahí se presenta una especie como de exclusión. No es que no haya personas de la tercera o más edades, los hay, pero sin duda es la minoría, y eso nos deja un planteamiento importante como sociedad, y es qué mundo estamos creando y para quién lo estamos creando y cómo esto se puede hacer sostenible en el tiempo sin desplazar a un grupo etario, un grupo que sin duda nos ha dejado la plataforma para que hoy las generaciones que vamos subiendo podamos desarrollarnos profesional y personalmente. Pero usted decía algo que me llegó, y fue esto de la exclusión simbólica desde la jubilación. Y es que el hecho de que de alguna manera es percibido que la persona que se jubila depende justamente por el sistema que hemos creado de la juventud productiva, hace ver que el grupo que está ahora gozando con justa razón, y los que pueden, porque yo sé que las jubilaciones no son suficientes en Panamá, de la jubilación van a depender justamente de la producción más joven. Y para algunos quizás esto pueda ser un poco más traumático, pero ¿qué pasa con aquellos que no se lograron jubilar a través del sistema y que les toca depender justamente de las ayudas estatales? Esto deja un gran planteamiento, porque hay mucha gente que está en esa condición, y la respuesta sencilla fue: hagamos un programa de ayuda social, y de ahí pues ahí quedó el tema. O sea, no hay nada más que conversar. Es como decirles indirectamente que la sociedad ya los ha excluido y que tienen que quedarse en su casa, cobrar su cheque, ir al médico, y de eso se trata la vida después de cierta edad. Yo creo que el planteamiento que usted ha mencionado nos dibuja un escenario totalmente distinto, en donde tenemos que repensar qué significa la vida a medida que uno va creciendo. Así es, porque las representaciones sociales tienen consecuencias en la cultura, y es lo que no estamos considerando ni le estamos prestando atención, porque esa es otra dimensión psicosocial, y no lo digo yo, eso lo dice Moscovici, en lo que él le llama las representaciones sociales. Influyen en cómo una sociedad interpreta a su anciano o a sus adultos mayores. Hay cultura moderna, hay dos modelos. Está la cultura moderna, que enfatiza en un modelo que salta a la juventud, la rapidez y la innovación tecnológica. Nosotros decimos que los jóvenes nacen con un chip.
en el cerebro. Y hay un nuevo modelo de envejecimiento poblacional que debe centrarse y replantear el valor social más allá de la productividad económica. Un adulto mayor sigue siendo productivo, solamente que a lo mejor no es en la misma esfera, porque exigir la nueva adaptación a espacios urbanos y laborales es potestad del Estado, que debe favorecer eso. Discutir modelos culturales centrados en la juventud es importante, pero el envejecimiento debe visibilizar las prioridades éticas de una sociedad. ¿Cómo es que usted va a pasar una calle y está lloviendo y no para para que pase un adulto mayor? Eso en Japón es penado seriamente y en otros países europeos, porque ellos tienen mayoría en adultos mayores. Nosotros tenemos más juventud por el momento, pero ya le acabo de explicar que dentro de 15 años la cantidad que vamos a tener en Panamá. Si en nuestra sociedad predomina el edadismo, ¿qué estamos haciendo? Estamos aumentando la exclusión y el deterioro psicosocial. Si no se logra promover esa inclusión activa, el envejecimiento se convierte en una oportunidad para fortalecer la cohesión, para el aprendizaje interaccional y lógicamente para una resiliencia comunitaria. Ese es el verdadero desafío, que no es una población que envejezca, sino que la sociedad evolucione al mismo ritmo que su transición demográfica. Y aquí está lo más importante de lo que hemos discutido. Para transformar la percepción psicosocial que tiene la sociedad sobre la longevidad, se requiere un trabajo de los jóvenes, de los adultos mayores y del Estado para hacer políticas públicas. Sí, al final nos va a llegar. No es una cuestión de probabilidades, es una cuestión ya de números, porque ha disminuido la natalidad. Yo creo que nos damos cuenta, ya las personas están teniendo mucho menos hijos que antes, que nuestra generación anterior. Algunos ni siquiera están teniendo hijos. Ahora se ha popularizado esta idea, y lo mencioné en la entrevista que tuvimos anteriormente con la experta en este tema. Se ha popularizado el tema de los perrijos y gatijos, y ojo, no hay nada en contra de ello, pero esto nos deja un mensaje de que como sociedad nos estamos envejeciendo y es natural. O sea, ya en nuestra región estamos teniendo menos hijos, y tarde o temprano ese bono demográfico se va a ir disminuyendo y vamos a tener una sociedad muy distinta, que va a tener menos jóvenes y que vamos a ser mucho más adultos mayores, que vamos a ser nosotros quienes vamos a tener que encargarnos de nosotros mismos. O sea, ¿cómo estamos preparándonos para ese escenario? Es una gran incógnita, ¿no? Sí, esto que usted menciona es bien importante, porque hay que desarrollar políticas públicas, integrales y sostenibles que trasciendan los gobiernos. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer? Hay que fortalecer los sistemas de pensiones dignas. Cuando hay muchos adultos mayores se jubilaron con 300, con $150, eso no le da para nada. Hay que diseñar ciudades accesibles, espacios públicos amigables con infraestructura. Hay que impulsar programas de envejecimiento activo basados en la participación comunitaria, en que puedan ir a bailar, en que puedan ir a hacer ejercicio. En la inclusión digital se debería desarrollar un programa masivo de alfabetización tecnológica. Mi mamá acaba de morir en diciembre, tenía 94 años y mi mamá usaba redes sociales y me mandaba mensajes en las redes sociales. Establecer espacios comunitarios con acceso a la tecnología y al acompañamiento para revalorizar el rol social es necesario, fíjense, incorporar a adultos mayores como mentores en las escuelas y en la universidad. Ellos tienen algo que decir porque tendrían un impacto positivo si podemos realizar consejos consultivos como lo están haciendo en otros países, que participa la juventud y participan los adultos mayores, y entre los dos se ponen de acuerdo y se hacen políticas públicas en beneficio de toda la sociedad, sin entrar en este tipo de discriminación si eres joven o si eres adulto mayor. Yo creo que el primer punto, doctor Cañizales, en esto es poner la conversación y empezar a hablar al respecto. Eso es importante, en algo que pasa frente a nuestros ojos y que muy pocas veces reflexionamos sobre ello, ¿no? Porque estamos tan envueltos en el día a día, en la guerra de Irán, que si el problema aquí, el problema allá, pero a medida que pasa el tiempo, la realidad se hace más fehaciente, se hace más presente, y si no actuamos con premura frente a esto, quizás se pueda convertir en un problema muy complicado. Y yo creo que estamos a tiempo. Yo creo que hay que tomar momentos para reflexionar sobre este aspecto. Por supuesto que hay que atender a nuestra juventud, es súper importante,
pero sin descuidar también a aquellos que ya han pasado por ese camino y que siguen siendo igual que el resto, ciudadanos, y que usted dijo pueden ser productivos, pero de otra manera. Yo creo que hay que conversar al respecto. No hay que desplazar a nadie. Esta conversación da para mucho más y ojalá la podamos continuar, doctor Cañizales, porque es súper interesante y muy importante. Claro, nosotros necesitamos, señor periodista, tener o hacer más impacto positivo en realizar consejos consultivos municipales integrados por personas mayores. Por ejemplo, ¿por qué no hacer docencia en el concepto de envejecimiento en las universidades, en las escuelas, que se dé de manera transversal en el currículo, ahora que se está cambiando el nuevo diseño curricular, para que la sociedad comprenda la importancia de internacionalizar un proceso continuo y de transformación como es la vejez, y que es normal? ¿Por qué no verlo como una etapa de retiro social, pero que se trate de un reconocimiento de derechos? Porque la cultura debe ser valorada, la longevidad, no como un logro colectivo, fíjese, sino como una etapa inicial normal de transformación biológica de un ser humano, que siga aportando a la vida y a la sociedad. Wow, o sea, de nada sirve decir que hemos alcanzado una esperanza de vida superior a muchos países de la región si efectivamente no le damos la preponderancia. Eso que usted dijo me gustó bastante. Doctor Cañizales, tenemos que dejarlo hasta acá porque se nos fue el tiempo. Pero bueno, lo dejo para que deje un mensaje y nos veríamos la próxima semana. Bueno, creo que es importante que Panamá y América Latina comprenda el significado y la importancia de lo que estamos hablando, porque una persona, una sociedad que no valora a sus adultos mayores es una sociedad que está destinada a no tener alma, es como un pueblo sin alma, porque ellos son el corazón de un país y necesitan de nosotros. Después de haber dado una vida, después de haber cotizado y de haber trabajado toda una vida, no lo podemos desechar y dejar a un lado. Eso sucedió en muchos países y es el momento de prestarle atención a los adultos mayores y poner tanto a la juventud como a los adultos mayores a lograr un solo objetivo, que es por un país mejor. Claro que sí. Doctor Miguel Ángel Cañizales, presidente de la think tank panameña Trinca y exministro de Estado, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite, seguiremos aquí conversando. Programa nos acompaña en esta ocasión Alexander Montero, él es biólogo del Ministerio de Ambiente, para hablar un poco acerca de la biodiversidad que tenemos en el país. Y una de las cosas interesantes y que vale la pena mencionar es la cantidad de felinos silvestres que son esenciales dentro de nuestros ecosistemas, y de eso pues nos va a estar hablando esta tarde el biólogo Montero. Buenas tardes, bienvenido a Radio Ancón. A Radio Ancón por darme la oportunidad y ofrecerme este pequeño espacio. Y efectivamente los felinos es un punto muy importante y por eso se decretó el 12 de febrero del 2018 que todos los primeros sábados de marzo sería para celebrar el Día Nacional de los Felinos. Y esto en busca de concientizar la importancia que tienen los felinos en nuestra biodiversidad. Bueno, y yo creo que es importantísimo mencionar sobre todo algo tan importante, y hablamos no necesariamente de los gatos, ¿no? Porque sabemos que hay muchos cat lovers que dan todo por sus mascotas, pero hablamos precisamente son de los felinos silvestres, y en ese sentido, mire, yo no sabía que había un día para los felinos en nuestro país. Usted acaba de mencionar el 12, ¿no? De marzo, me imagino. El primer sábado de cada marzo. Eso es bueno. Primer sábado. Y la norma es el decreto ejecutivo 12 del 23 de febrero del 2018. O sea, desde el 2018 estamos celebrando el Día Nacional de los Felinos. Wow. Oiga, y eso incluye las 6 especies de felinos. ¿Cuáles son esas 6 especies? Excelente. Sí, iniciaríamos con el jaguar, que es nuestro felino más grande a nivel regional y es el que se encuentra en peligro de extinción. Le sigue el puma, que es uno de los segundos felinos con un mayor tamaño.
Y luego lo que más conocemos, que es el ocelote, el tigrillo, el jaguarundi y la uncilla, que es el felino más pequeño que tenemos aquí en Panamá. Dentro de los silvestres, ¿no? Exactamente, dentro de los felinos silvestres, como ya lo mencioné. Oiga, yo he tenido la oportunidad de estar junto a la Fundación Yaguará detrás del trabajo que ellos efectúan, que es un trabajo bastante loable, y a través de esa fundación he conocido muchísimo acerca de los felinos que usted menciona actualmente, y algo muy preocupante, y yo creo que tiene todo el sentido del mundo hablar de un día justamente para los felinos silvestres en nuestro país, es el estado en el que se encuentran de peligro de extinción. Y yo quisiera que usted pues también nos explicara un poco más en qué condición se encuentran esos felinos y cómo estos, aparte de que sería una lástima completamente de que desaparecieran, porque ha pasado en algunos países de la región, también contribuyen al equilibrio de los ecosistemas. Sí, es muy importante lo que has mencionado, en qué condición se encuentran nuestros felinos. Actualmente sabemos mucho sobre qué ha afectado a nuestras especies de felinos, como la degradación del hábitat, la reducción de sus presas, la cacería ilegal, porque aunque no mucha gente caza a los felinos para comercializar pieles, garras, dientes. Entonces, es importante ese tema de qué es lo que está afectando. Y algo muy importante que el Ministerio de Ambiente, en conjunto con la Fundación Yaguará, que ya mencionaste, de mi amigo Ricardo Moreno, y ONU Ambiente, hemos redoblado esfuerzos para llevar proyectos en pro de tener más información de cómo está nuestra población. Actualmente se hizo un primer censo que lo hizo la Fundación Yaguará, que va desde Chagre hasta Darién. Aproximadamente se calcularon, porque no podemos decir que son exactos, 270 jaguares, pero todavía nos falta hacer el estudio hacia Chiriquí. Entonces, esa es una segunda fase. Se está trabajando en unas buenas prácticas de ganadería sostenible, porque sabemos que una de las principales causas que afecta al jaguar, y menciona al jaguar como el felino cúspide de la cadena, son cuando son matados estos jaguares porque han depredado algún ganado. Entonces, la idea es incentivar esa ganadería sostenible, ayudarlo a su plan de manejo de finca para que estén ordenadas y que no se vea afectado ni los ganaderos ni perdamos un individuo como un jaguar. Bueno, ajá. Sí, le escucho. Ajá. Sí, y lo otro también mucho que el Ministerio de Ambiente incentiva es la educación ambiental, que debe ser transversalmente incentivado en la educación primaria para que venga esa educación desde los pequeños. Entonces, el Ministerio está haciendo esfuerzos grandes para lograr ese objetivo y conservar nuestros felinos. Eso es súper importante. Y bueno, el licenciado, y bueno, un gran saludo también al amigo Ricardo Moreno. Yo recuerdo que en una ocasión conversando con Ricardo casualmente, y ahora que usted toca el tema de la educación, yo le comentaba que cuando uno está pequeño y ve todos esos documentales de animales, uno se imagina que los felinos de gran tamaño regularmente están en otros continentes, África, por mencionar uno, o el sudeste asiático con los grandes felinos como los tigres y demás. Pero acá y en Panamá tenemos la dicha y la suerte, y lo digo de esa manera porque la verdad es que es una gran dicha de contar con el felino más grande que hay en el continente, que es precisamente el jaguar. ¿Cuáles son esas características que tiene el jaguar y las ventajas, por decirlo de alguna manera, de tenerlo justamente en nuestro país? Bueno, el jaguar cumple una función muy importante en nuestro ecosistema, igual que todos los demás felinos que
de diferentes tamaños. Y es que ellos, por ser uno de los depredadores cúspides, mantienen un equilibrio en nuestro ecosistema. ¿Y por qué mantienen ese equilibrio en nuestro ecosistema? Porque controlan las poblaciones de los demás fauna presente en los bosques. Y muchas veces uno, y se habrán escuchado, ¿quién controla la población de coyotes? El jaguar es su único depredador. Entonces, si disminuimos los números de individuos del jaguar, vamos a disminuir, vamos a quitar el que controla las poblaciones de coyotes. Y así sucesivamente las otras especies de felinos. Entonces, el jaguar, un felino de gran tamaño, reconocidas por sus manchas, que son rosetas, que pueden identificarse cada especie, que pueden comer grandes individuos y cargar el doble de su peso. Entonces, al eliminar esta especie o al no cuidarla, porque todos los panameños somos responsables de cuidar nuestra biodiversidad. No solamente recae en el Ministerio de Ambiente, sino todos tenemos una responsabilidad. El no talar, el no cazarlo, el no cazar su presa, porque si disminuimos también su presa en el bosque, obviamente el jaguar va a buscar la presa disponible. Y si hay fincas entre los bosques, que es la presa más fácil, en ganar. Entonces, todos tenemos esa responsabilidad. Ahí hay un punto importante también que nos apunta a nosotros como especie humana, como responsables o principales responsables justamente de que haya menguado la población de jaguares y otras especies. Y también está nuestra responsabilidad, como usted bien lo menciona, el rescatarlas, cuidarlas, protegerlas. Y yo quisiera que también nos contara un poco acerca de las características también que tienen estos felinos y hablar un poco también de los mitos, ¿no? Porque muchas veces se asocia a estos felinos con peligro y no necesariamente es así. A lo mejor nosotros somos el verdadero peligro para estas especies y no al revés. Exactamente, muchas veces se dicen que el felino pone en peligro a las personas, pero no se han reportado casos oficiales de que un felino haya en sí depredado o matado a una persona. Regularmente lo que pasa es que hay encuentros ocasionales y la persona se asusta y el felino también coge hacia otro lado con tal de evitar a las personas. Y esos son los encuentros que regularmente pasan. Muchas veces también hay casos que dicen, vimos una pantera, era grande, pero por el temor de los seres humanos, regularmente pudo ser un felino más pequeño como el jaguarundi, que es largo, cola larga, y en el momento que se vio, se ve mucho más grande. Entonces, ese es el temor que tiene la gente de que el felino va a atacar a la persona, pero un animal de vida silvestre no atacaría si no se ve él, no se siente él amenazado. Y obviamente, al reducirse los hábitats, los felinos a veces tienen que transitar en los parches y en los corredores, porque para que puedan moverse de un bosque a otro, tienen que utilizar estos corredores porque ya hemos degradado su hábitat, hemos degradado el bosque y quedan pequeños parches. El parche más grande es nuestro bosque de Darién y de ahí vienen otros bosques más pequeños y ellos para poderse movilizar utilizan esos corredores o a través de fincas. Entonces, el mito de que un jaguar se ha comido gente oficialmente no está comprobado. Y te digo la experiencia mía, sí. Yo me he encontrado con 2 pumas en el bosque y yo me quedo quieto y apenas le quito la mirada, el puma da 3 saltos y se pierde de tu vista. Entonces, si nosotros nos quedamos quietos, no somos una amenaza. Y si no alteramos su hábitat, no invadimos su hábitat, no somos una amenaza. Nosotros para ellos, ni ellos para nosotros. Que ese es un punto súper importante a tomar en cuenta también, ir desmitificando, quitándonos ese temor, ese miedo. A lo mejor por las redes sociales habrá uno que otro video que muestra algún gran felino
atacando a seres humanos y la peculiaridad es que muchos de estos videos están a miles de kilómetros de distancias de acá, que ni siquiera son jaguares, son otras especies, son otras condiciones, y por eso creo que también es importante el aprender, conocer un poco al respecto. Usted ya mencionaba a Darién y otros sectores, y sé que se está haciendo un trabajo por el censo para conocer la cantidad de especies. Estoy seguro que no es una labor nada fácil, pero más o menos con los datos que se tienen hasta el momento, ¿cómo es la distribución de estos felinos, de las 6 especies que usted acaba de mencionar? Y si todos coexisten o hay uno que otro que están ubicados en una región y otros en otra. Bueno, los felinos en realidad coexisten todos dentro de nuestras áreas boscosas. Cada felino tiene su rango de acción y como cualquier gato, hasta los gatos domésticos se ven que ellos marcan su área. Entonces, ellos respetan la área y tratan de no, entre los jaguares machos, tratan de no coincidir en su perímetro de rango de acción. Y así mismo pasa con el puma. Puede ser que hayan encuentros fortuitos y en algún momento el felino más grande obviamente va a imponer su superioridad, pero ellos todos conviven dentro de su área, tienen su rango de acción y obviamente marcan su área. Y su tamaño de presa varía, ¿no? Para un jaguar la presa ideal sería un saíno, un venado, un puerco de monte. Para un puma sería más fácil comerse un conejo pintado, tal vez un venado, porque son presas mucho más bajas de tu tamaño. Y así sucesivamente, un ocelote le daría presas más pequeñas, acorde a su tamaño y a su capacidad de poderlos capturar. Pero todos los felinos conviven dentro de los diferentes bosques que tenemos en Panamá. Y en Panamá los vamos a ver a lo largo y ancho del territorio nacional. Exacto, obviamente que ya hay áreas que han sido fragmentadas y posiblemente no haya paso de Chagre hacia la parte del Coplé, Veragua y eso, pero sí hay felinos en Veragua, Chiriquí, comprobados a través de cámaras trampa. Lo que tenemos que seguir, o lo que está haciendo la Fundación Yaguará, es poder recabar más información sobre cuántos jaguares, cuántos pumas y así sucesivamente de las otras especies. Más o menos tenemos para calcular cómo está la población, que sabemos que nuestra población está reducida y amenazada por todas las actividades antrópicas que se ha hecho y que se ha reducido los tamaños de nuestros bosques. Y bueno, por eso también el Ministerio de Ambiente está reforzando muchos esfuerzos en el tema de áreas protegidas. Si pudiéramos agregar más áreas protegidas y poder asegurar esos corredores para que estas especies puedan movilizarse y pueda haber una combinación. Por supuesto que sí. A mí me gustaría quedarme conversando toda la tarde sobre este tema porque estoy seguro que hay muchísimo que contar y es algo súper apasionante. Yo creo que el sábado, usted mencionaba el segundo sábado de cada... El primer sábado, perdón, de cada marzo es el día en Panamá sobre estos 6 felinos silvestres. Le hago una última pregunta y ojalá nos pueda acompañar más adelante para seguir abordando más sobre este tema de la vida silvestre en Panamá. Oiga, hace más de 100 años, Panamá es prácticamente dividida en dos a través del Canal de Panamá. ¿Esto tuvo algún efecto en el tema de las especies? Si las especies que están en el lado occidental del país son distintas a las que están en el lado oriental o no ha habido cambios? Bueno, hasta el momento no ha habido un cambio, por decir, porque la comunicación se mantenía. Ya ahora, después de años
hemos tramitado. Tal vez se ha perdido la comunicación, pero eso no es causante para que una especie evolucione o cambie los rasgos, ya sea genéticamente o fenotípicamente, por decirlo así, color, tamaño, porque no ha pasado una separación aquí muy, por decirlo así, como una isla. Entonces, los animales se mantienen. Que haya variación en la región, por lo menos en Brasil, los jaguares pueden ser un poco más grandes o pesados que en la región de Centroamérica. Puede haber variación, pero es por la altura, por temas del área, pero siguen siendo la misma especie. Eso es bien interesante y todavía me imagino que se puede dar el cruce, ¿no? Los jaguares son conocidos como buenos nadadores. Muy buenos nadadores. Así que no es un gran impedimento, digamos, como para que no exista todavía el cruce entre regiones. Exacto. El movimiento de individuos en toda la región. Wow. Le digo, yo me quedo toda la tarde, pero tengo que dejarlo hasta acá porque se me acabó el tiempo. Pero muchísimas gracias. Me gustaría que en otra ocasión pudiéramos seguir ahondando más sobre el tema de la vida silvestre en Panamá. Así que le pediría nada más un último mensaje, ¿no? Para todos los que nos escuchan y tomar un poco de conciencia sobre nuestra vida silvestre en Panamá, cómo cuidarla, preservarla, apoderarnos de nuestra riqueza en fauna y sobre todo pues la ventaja que tiene un país como el nuestro de contar con áreas protegidas y especies. Sí, el Ministerio de Ambiente le exhorta a toda la población panameña, primero, que no nos asustemos con los felinos. Ellos no van a agredir si nosotros no lo agredimos o no somos un peligro para ellos. Segundo, que no hacemos la fauna silvestre, que son sus presas, para que ellos puedan convivir en bosque y no tengan que salir a las fincas o a las gallineros, porque a veces encontramos yaguarundi en gallineros buscando gallinas. Conservemos nuestra biodiversidad para que estos felinos a su vez estén dentro de los bosques y sirvan de controladores de todas las poblaciones y mantengan el equilibrio del ecosistema. No hay nada más bonito que visitar un área protegida y poder en algún momento tener la oportunidad de ver un felino en su medio natural. Yo soy uno de los que me encantaría en algún momento toparme con uno solamente para mirarlo. Sí, yo sé que hay gente que le da miedo, pero a ver, como usted lo dice, no hay nada más lindo que verlo en su estado natural y no en una jaula. Gracias al biólogo del Ministerio de Ambiente, Alexander Montero, por acompañarnos. Gracias.